Vázquez. Presente, profe. Vega. Vega. Vega, las tres, nada. Zuleta. Zuleta. Nada. Y Jerez Rojas, Laura Valentina. Nada. Entonces, Ahumada. Ahumada, ¿no está? Listo. Alvarado. Alvarado. Barragán. Presente, profe. Ok. Bernal. Bernal a las 2. Bernal a las 3. ¿No está? Listo. Presente. Ok. Calderón. Presente. Ok. Castedo. Presente, profe. Celi. Presente, profe. Cortés. Presente. Delgado. Presente. Herrera. Herrera. Presente. Loaiza. Loaiza. Está enferma, profe. Ok. Martínez. 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 Belén. También excusa. Ya me reportaron acá. Montaña. Presente, profe. Ok. Moreno López Michael. Presente, profesor. Osorio. Osorio. Nada. Rico. Murcia Pablo. Nada. Presente, profe. Marca. Listo. Rodríguez Herrera. Mariana. Rodríguez Mozos. Dana. Torres Barahona. Sara Sofía. ¿No está? Trujillo. Presente, profe. Ok. Vega. Vega. Presente. Velázquez. Presente, profe. Vélez. Presente. Parra. Sara Michelle. Presente, profe. Ok. Listo. La niña Sara Torres ya le puse ahí la asistencia. Rápidamente con los que no vinieron, no estaban, de pronto entraron ahí. Lesmes. Ah, listo. López Pique, tampoco. Rivera Cañón María Sofía, tampoco. Vega Gutiérrez Joan Andrés. Zuleta. Y Jerez Rojas Laura Valentina. Y el otro, Ahumada. Nada. Alvarado. Nada. Osorio. Nada. Rodríguez Herrera y Rodríguez Mozos. Nada. Y listo. Bueno, muchachos. Rápidamente vamos con lo siguiente. Vamos a compartir de pantalla. Compartir pantalla. Y seguimos con el tema de la teoría. Con el tema de lo que nos había faltado. Los huesos. Crecimiento y desarrollo del deportista joven en la juega, porque esto entra en la otra guía de conocimiento, con lo mismo de la vez pasada, lo de deportes cíclicos, acíclicos, endomorfo, mesomorfo, ¿verdad? Somatotipos. Bueno, entonces crecimiento del deportista joven con respecto al crecimiento de tejidos, ¿de acuerdo? Tejidos. Estatura y peso. La estatura se valora en crecimiento por año. Eventualmente es bueno usted medirse cada año porque ve los resultados. Por eso los médicos casi siempre hacen una medición anual. Igualmente el tema de peso, a no ser de que usted tenga un problema de sobrepeso o un problema de tiroides que hace que esté muy delgado. Entonces ahí sí se haría cada 3 meses. Los niños en los primeros 2 años de vida, esperen porque si la gente va llegando tarde y no dejan explicar.
Vean, Camilo, ¿quién es? No soy yo, es que voy a cambiar del celular al computador. Mm. José López. López. Ok. Entonces, bueno, el peso, los niños en los primeros 2 años de vida crecen un 50% y después crecen el otro 50%. Les explico de una manera muy lúdica para que entiendan. De 0 a 2 años se crece un 50%, ¿verdad? Si yo creciera el otro 50% con la misma rapidez que crecí el 50% anterior, es decir, de 0 a 2 años, quiere decir que cuando yo tenga 4 años, voy a medir lo que mido en mi etapa adulta, es decir, 1,72, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? 50% hasta los 2 años y de 2 años en adelante se demora los otros 50% hasta los 18, 19 que un hombre termina de crecer, ¿verdad? Entonces, espérenme un momento. La gente llegando tarde. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Sí me entendieron el ejemplo que les di? Por eso el 50% es de 0 a 2 años y después de 2 años es tardío hasta los 18 o 19 años. Bueno, vamos con la otra diapositiva. Antes de la pubertad, la estatura y peso cambian notablemente. Ejemplo, ¿ustedes qué edad tienen? ¿13, 14 años? ¿Más o menos? 14, 15. Exacto, bueno, entonces 13, 14, 15 años. Ustedes ya están pasando de la etapa de niñez a juventud, ¿verdad? Ustedes ya están sufriendo un tema de cambios hormonales, las bolas cambian, mejor dicho, están cambiando totalmente. Entonces, les explico, en el tema de estatura, el máximo crecimiento en estatura se da a las niñas entre los 16 y 17 años y en los caballeros 18, máximo hasta los 22 años en algunos casos. Ese es el máximo crecimiento en etapa de crecimiento. ¿Listo? Y el máximo crecimiento de 12 años en niñas y 14 años en niños con respecto a crecimiento de tejidos. ¿Listo? Ahora, en peso, dice máximo crecimiento corporal, no existe. O sea, no hay una etapa límite, ¿verdad? Y en las niñas el peso ideal se alcanza a los 12 años y en los caballeros hasta los 15, 16 años. El peso ideal con respecto a tejidos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Les explico el tema. Yo puedo tener 70 años y peso 200 kilos. Eso quiere decir que de los 0 años a los 70 alcancé un peso de 200 kilos. Y si tengo 80 puedo llegar a pesar 250. El peso no se detiene, puede seguir. O puedo tener 70 años y puedo pesar 40 kilos, lo que pesa un niño de 12 años. ¿Verdad? O de menos de 12 años. El peso no se detiene, o baja o sube, ¿verdad? Pero llega a un determinado tiempo donde los tejidos ya dicen, bueno, ya llegué a mi máximo peso, ya no depende de mí, ya depende de usted, cómo coma o qué patologías tenga, la estatura es diferente, ¿de acuerdo? Las niñas y los caballeros se desarrollan diferentes, las señoritas 2 años antes que los caballeros, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque ustedes tienen cambios hormonales y las señoritas tienen algo que se llama la amenarquia, ¿verdad? Su ciclo menstrual. Cuando hay ciclo menstrual, pues obviamente el cuerpo se va desgastando mucho más rápido y necesita madurar mucho más rápido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las mujeres envejecen más rápido que los caballeros? Sí. ¿Sí? Y sufren muchas más patologías de enfermedades degenerativas, como lo son osteoporosis, problemas de cáncer, todo este tipo de situaciones porque son mujeres, por su condición, ¿sí? Es más complicado para ellas. Ahora los huesos, lo que nos interesa a nosotros, los huesos. Los huesos, articulaciones, cartílagos, ligamentos son el soporte estructural del cuerpo humano. ¿Qué pasa? Si este proceso no se da bien, pues sencillamente yo no puedo caminar, a no ser de que tenga una lesión en la médula ósea o en la columna vertebral, ¿verdad? Entonces no podría tampoco caminar.
pero eso ya es otra condición. Ahora, los huesos tienen un punto de fijación en los músculos. ¿Cómo? Les explico. Este es el hueso, ¿verdad? El borrador es el músculo. El borrador, que es el músculo, él no está suelto, él tiene que tener un punto de fijación. Entonces, tiene que tener una cosita que viene de acá y se inserta acá, se inerva, y otra que viene de acá y se inerva acá, para que él se sostenga, ¿verdad? Es un punto de anclaje de los músculos, los huesos. Los huesos protegen los tejidos delicados. Ejemplo, ¿qué tejidos delicados protege un hueso? ¿Alguno que me diga? ¿Ah? Los pulmones. Exacto. Entonces esos son los huesos del ¿qué? Las costillas y el tórax, ¿verdad? Entonces, el esternón. ¿Qué sucede? El cráneo también es un compartimiento de huesos que son de protección. ¿Y protegen qué? El cerebro. Reserva de calcio. Sí, señores, los huesos tienen reserva de calcio porque su condición hace que se deposite el calcio, porque soportan cargas y la carga la carga funciona a partir de las cargas en el hueso, hacen que él se recupere y se regenere más rápido. ¿Listo? Entonces por eso hay reserva de calcio. Y algunos forman glóbulos rojos, sí, porque algunos tienen mucha irrigación sanguínea, irrigan, o sea, sale del hueso hacia la sangre y de la sangre hacia el hueso, y eso hace que haya producción de glóbulos rojos. Desarrollo periodo fetal. Los huesos planos, como son los del cráneo, están revestidos de una membrana fibrosa. Les explico con el lapicito. El lápiz, toda la madera está revestida por una lámina de color azulita y negrita, ¿verdad? Esa es la membrana fibrosa. Todos los huesos planos, en su mayoría, tienen esa membrana fibrosa. Y los otros, en la mayoría, es decir, los huesos no planos, tienen cartílagos y alinos. ¿Cuál es el cartílago y alino acá? Ejemplo, todo esto es el hueso, está la parte distal de un hueso. Y este círculo rojito que ven acá, ese sería el cartílago y alino. Y ese cartílago me permite que el hueso se estire, crezca, que se vaya estirando, ¿de acuerdo? Hay un cartílago acá y aquí debe haber otro, ¿verdad? Bueno, entonces, el periodo fetal entre los 14 y los 22 años de vida con respecto a las membranas, cartílagos, procesos de osificación. ¿Qué quiere decir esto? De los 14 a los 22 años de vida, ese proceso de la membrana y de crecimiento, de alargamiento con respecto al cartílago, se detiene, porque se cumple, ya, total, ya no hay más para dónde crecer, ¿verdad? Entonces ahí ya hay un proceso de osificación total. Proceso de osificación. Si se dan cuenta en la imagen, este es un hueso. ¿Qué tipo de hueso es este? Sara Michelle. ¿Qué hueso es este? Señor. ¿Qué hueso es este, Sara Michelle? No sé. ¿Mm? No ¿Alguien sé, que le profe. ayude? ¿Alguien que le ayude? ¿Un hueso compacto? No, todos son los huesos, son compactos. Ah. ¿El fémur? El fémur. Exacto, Moreno. Perfecto. Entonces este es un fémur. Si se dan cuenta, en la cabeza proximal tiene una pelotica acá y esa se inserta en la cadera. Y acá, en la parte de abajo, ahí va un ¿qué? La rodilla, anclada a la rodilla, la rótula. Bueno, el hueso está diseccionado, es decir, está fracturado en varias partes para verlo por dentro. El hueso tiene dos denominaciones, o sea, se denomina de dos formas. La diáfisis, la primera, la diáfisis, es la mitad del hueso. Si se dan cuenta, la diáfisis, el hueso es compacto, vean. Miren, todo es compacto. Y las epífisis, que son las partes distales o proximales, que serían esta o esta, ¿verdad? Esas partes del hueso son esponjosas. ¿Se han visto una esponja con la que lavan la loza? Viene con hartos como surcos, así, ¿verdad? Así es un hueso por dentro, ¿verdad? Entonces, esta parte es más complicada para recuperarse en una lesión que esta, que la mitad, porque el hueso crece de la mitad hacia los extremos. El hueso crece de acá
hacia los extremos. ¿De acuerdo? Él no crece de acá hacia acá ni de acá. Bueno, en ese orden de ideas, la epífisis, que son los extremos, las epífisis, tienen dos denominaciones. Epífisis proximal, o sea, proximidad, y epífisis distal, de distancia. ¿De acuerdo? Les voy a explicar con mi brazo, con mi antebrazo, con mi brazo, perdón. Este es el húmero, es un hueso, húmero. La parte de la diáfisis, es decir, la mitad sería acá, ¿verdad? La parte de la epífisis, o sea, estoy hablando los extremos, epífisis, distal, ¿cuál sería? Esta, porque está más lejos de la línea medial de mi cuerpo, ¿sí? Esta sería la distal. Y la proximal sería esta, porque está más próxima a la línea medial de mi cuerpo. ¿Listo? Entonces se denominan en esas dos, las epífisis. Y lo que es la diáfisis, la mitad, no va a pasar nada, ya es la mitad, no más. Vamos con lo otro, osificación en la diáfisis, o sea, en la mitad, ¿verdad? En la diáfisis. Hay un proceso, hay una situación que se llama pericondrio, que la membrana fibrosa, o sea, la que recubre el hueso, acuérdense, ella empieza a cubrir el cartílago, o sea, esta parte de acá, lo rojito, ella empieza a extenderse y empieza a cubrir el cartílago. Eso quiere decir que la osificación se inicia y se penetra por vasos sanguíneos, o sea, es penetrada por vasos sanguíneos y hace que haya osificación, porque hay consumo de calcio, ¿verdad? Entonces hay más proceso de osificación. Y todo ese proceso se llama periostio, ¿listo? Ese periostio es como la aceptación que genera el hueso para crecer. Los condrocitos son las células formadoras de cartílago. Este cartílago rojito se llama cartílago hialino. Está a los extremos de los huesos. Y esos se llaman condrocitos, los que producen esos cositos rojos. Y los osteoblastos, que son los de abajo, ellos son células formadoras del hueso, es decir, de la maderita, o sea, todo el hueso, ¿verdad? Bueno. Los osteoblastos segregan sustancias, forma un anillo alrededor de la diáfisis. Ok, tenemos acá el hueso y los osteoblastos están trabajando y ellos empiezan a emitir. Y ellos, toda esta cosita, esta banda de color, se va por encima de esto rojo y lo recubre. Eso quiere decir que el lápiz quedaría todo negro, ¿verdad? Lo recubre. Eso hacen los osteoblastos. Recubren esos anillitos. Cuando recubre ese anillitos, hay un proceso de osificación total. Es decir, el hueso ya no vuelve a crecer más. A no ser de que se fracture, ¿no? Pero normalmente ya paró ahí. Es decir, usted ya tiene 17, 18 o 20 años. Ya el hueso no crece más. Entre la epífisis hay un disco cartilaginoso. Eso es lo que les explicaba del disco, el cartílago de conjunción. Eso es como cuando ustedes comen un pernil de un pollo y tienen como un cartílago acá, a los extremos, es algo parecido. Y eso permite el alargamiento, lo que ya les había explicado. La osificación completa la acabo de explicar cuando ya el cartílago deja de ser cartílago y ya terminó su crecimiento. Y el cartílago es reemplazado totalmente por los osteoblastos, es decir, por sistema óseo. ¿Sí? En ejemplo, en la tibia, que es el hueso de la pierna, los hombres a los 17, el proceso de osificación termina hasta los 17. En la distal, o sea, distal, epífisis distal, o sea, lejos. Hasta ahí llega a los 17. Y a los 20 años, la proximal, o sea, lo que está más cerca a mi línea de mi cuerpo, hasta los 20 años crece. Y lo distal, lo que está más lejos, hasta los 17 años en la tibia, un ejemplo. Y en las mujeres sucede lo mismo, pero 2 o 3 años con anterioridad. Por eso las mujeres no crecen tanto como los caballeros, ¿verdad? Porque se desarrollan más rápido. Nutrientes del hueso, nutrientes con respecto a la sangre. Porque a ustedes les dicen que tomen emulsiones, que consuma calcio, que consuma pescado, que leche, para hacer ejercicio, para que los huesos, claro, porque no es que eso va directamente a la sangre y hay un proceso de osificación.
rápido. Esos son nutrientes del hueso. Envejecimiento del hueso, almacenan calcio. Ya les explico eso. Niveles de calcio en sangre alto, exceso se deposita en los huesos. Niveles de calcio bajo, el hueso reabsorbe para liberar calcio en la sangre. ¿Qué pasa con esto? Cuando el hueso cuando hay envejecimiento en los huesos, hay almacenamiento de calcio, ¿verdad? Se almacena el calcio ahí. ¿Por qué? Porque cuando el nivel de calcio en la sangre es demasiado alto, es decir, la sangre, un ejemplo, soporta un 50% de calcio dentro de la sangre, ¿sí? Y en la sangre tenemos un 70% de calcio. ¿Qué sucede? Ese 20% restante no lo puede tener la sangre, entonces lo empieza a depositar en el hueso. Entonces hay un exageramiento del tema de calcio en el hueso. Y si el nivel del calcio en la sangre es bajo, es decir, la sangre no tiene ni siquiera el 50% para sostenerse, está un 10%, ¿el hueso qué hace? Él se reabsorbe y él empieza a segregar el calcio, porque el cuerpo hace como una homeostasis en el tema como un emparejamiento, ¿verdad? Eso hace el proceso corporal, ¿verdad? Entonces, eso es para mantener el cuerpo. Eso de niveles bajos de calcio en la sangre son lo que comúnmente se dan en patologías o en enfermedades degenerativas, osteoporosis, ¿verdad? Entonces, porque el hueso no le llega sangre, o sea, no está bien inervado, no le llega calcio, y pues él se consume y hay una enfermedad degenerativa. Tensión en los huesos. ¿Qué hago yo acá con este hueso? Le estoy haciendo esto. ¿Qué estoy haciendo? Tratando de partirlo, ¿verdad? Doblar esto hace que esto se llame estrés o tensión ósea. Ese proceso de querer partir y tensionar las cosas hace que el hueso se ponga más fuerte. Dice miércoles, hoy me están haciendo con 200 gramos de presión, mañana tengo que soportar 250 gramos de presión. Entonces el hueso se recupera. Dice, tengo que ponerme más fuerte. Esto es un entrenamiento del hueso. Por eso cuando hacemos ejercicio los huesos se ponen más que. Aquí dice, ejercicio incrementa la anchura, o sea, todo. La densidad, incrementa la fuerza del hueso, se incrementa el grosor del hueso, la longevidad del hueso, todo, la vida útil del hueso se incrementa. Cuando hacemos esto, ¿a partir de qué? De la tensión. ¿Listo? Ahora, lesiones óseas en el crecimiento. Ojo con esto. Cuando yo me fracturo un hueso, si yo me lo fracturo acá, chévere, porque recupera más rápido. Si yo me fracturo un hueso acá o acá, el hueso se va a recuperar más lento, porque los huesos crecen, por favor, moreno, porque los huesos crecen de la mitad hacia los extremos. Entonces, si me fracturo acá, me recupero más rápido, si me fracturo acá o acá, es más lento la recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me fracturo acá, ¿se impide qué? Ahí dice, el transporte de la sangre. ¿Y la sangre qué transporta? Calcio. ¿Y el calcio qué hace? Que los osteoblastos se regeneren, ¿verdad? O sea, que se genere hueso. Entonces, si yo no tengo consumo, o sea, transporte de sangre en mi sistema óseo, pues sencillamente es más tardío el proceso de recuperación. Es muy claro en ese sentido. Profe, Cuéntemelo. pero es más doloroso fracturarse en la mitad, ¿no? ¿Cómo? Que es más doloroso fracturarse en la mitad. Sí, claro, porque no es que el sistema óseo en la mitad es más compacto, es más fuerte. Por ejemplo, no suena igual cuando usted fractura una rama de un árbol que está podrida a una rama de un árbol que está joven. Usted cuando fractura una rama de un árbol que está joven suena ¡pah! ¿Verdad? Durísimo. Cuando usted fractura una rama de un árbol que está podrida, eso quiere decir que está porosa por dentro, porosa. Usted la fractura y suena como ya, ¿verdad? Por eso duele más fracturarse en la mitad. El hueso soporta más carga en la mitad, pero las distales duele menos. Lo que pasa es que la recuperación es más tardía en las partes distales, o sea, los extremos. ¿Sí?
Ejemplo, aquí, por ejemplo, en el fútbol es muy común que hayan fracturas en las partes distales, o sea, en los extremos, a no ser de que sea una barredora y le meten en toda la tibia la barredora, ¿verdad? Vea, el fémur soporta 500 kilos, el fémur, el 500 kilos de presión, de torsión, casi media tonelada, 500 kilos, soporta un fémur. Eso quiere decir que una persona cuando usted lo barre para partir un fémur, pues porque usted no se alimentó bien o porque venía, se suma la velocidad, se suma el peso, se suma la condición del apoyo de la persona que le fracturaron, ¿verdad? Pues si usted está elevado y lo golpea, sencillamente lo bota al piso, pero si está anclado y lo golpea y es una persona obesa y viene con velocidad y le hace palanca, está sumando casi más de 500 kilos de presión. En un buen fémur soporta 500 kilos de presión. Imagínese usted. Una tibia soporta 250, casi lo que pesa una moto de presión. Entonces, seguimos acá. Desde que acabé. Ah, bueno. Ahí paramos. Los músculos no los explico todavía porque es más complejo. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al sistema de dosificación óseo, al entrenamiento óseo? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Chicos, pregunten porque después, profe, no entendí, profe, el trabajo, que por qué si yo mando el trabajo pues me quedo en 3.5, pero si no lo mandan bien. Bueno, ¿por qué les explico esto? Resulta que ustedes, si yo le pregunto, ejemplo, a Celi, ¿verdad? O a Valentina, ¿cuál es su número de celular? A decir, mi número de celular es tal, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de su papá, el de su mamá? Se lo sabe. ¿Cuál es el número de celular de su papá o de su mamá? Se lo sabe. Pero ¿cómo es posible que yo les pregunto a ustedes, chicos de noveno, cómo se llama ese hueso que les proyecté? Y uno de 34, 36 que había, 36, uno nomás me responde. Chicos, si se equivocan no importa, de eso se trata de aprender. Pero no se queden callados porque el que calla otorga. Eso quiere decir que se da por entendido todo, ¿verdad? Ustedes son de noveno grado y no se saben el sistema óseo al fin. ¿Ve? Y eso lo debieron ver en primaria, como en sexto también, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo molesto mucho con el tema de anatomía, porque es que yo debo conocer mi cuerpo. Yo no me las sé todas porque yo no soy médico, ¿sí? Incluso hasta los médicos se equivocan. Y no soy deportólogo, y no soy kinesiólogo deportivo, ni biomecánico. Biomecánico, eso es parte de la actividad física. Yo soy educador físico, no es más. Pero tengo que enseñarles esto, porque sencillamente, cuando ustedes vayan a campamento en 11, que eso es lo que le pasó a 11 de este año, no sabían nada. Entonces, por eso 11 prácticamente conmigo les fue mal. Cuando estábamos presencial, iban toteados todos. ¿Ve? Porque no saben nada, nada, absolutamente nada. Entonces yo espero que ustedes, si yo llego a estar acá en 11, cuando ustedes estén en 11, pues sencillamente yo no dicte una clase de anatomía. Ustedes ya la saben todas, porque vamos a trabajar eso. Entonces en las guías de conocimiento va a haber sistema óseo, sistema muscular, que es lo que nosotros trabajamos, y actividad física. Esa es la teoría que yo estoy planteando. Ahora, ¿por qué les planteo esto? Les vuelvo y les comparto rápidamente. Bueno, aquí les estoy compartiendo una imagen. Listo. ¿Qué sucede? Si la alcanzan a ver bien, ¿verdad? Todos. Fases del desarrollo de la fuerza rápidamente. Hay 5 leyes de entrenamiento. Desarrollo de flexibilidad articular, desarrollo de las fuerzas de los tendones, desarrollo de las fuerzas del tronco, desarrollo de las fuerzas de músculos estabilizadores, los del equilibrio. Y entrenar movimientos sin entrenar movimientos, no los músculos aisladamente. Entonces, yo tengo que entrenar paquetes musculares,
no seccionados, porque estoy desgastando el músculo y no estoy haciendo nada. Por este lado, fases de la fuerza, capacidad, intervienen las acciones, concéntrica, eso lo vamos a ir viendo, concéntrico, excéntrico, isométrico, no se lo explico ahorita, eso después lo vemos, para que entiendan cómo se mueve un músculo y cómo es cuando está en reposo, cómo se llama. La fuerza, fuerza, resistencia, velocidad, coordinación y flexibilidad, eso ya lo vimos, que son las capacidades, ¿qué? Condicionales o coordinativas. ¿Cuáles son? Fuerza, resistencia, velocidad, coordinación y flexibilidad. ¿Esos son qué? ¿Capacidades condicionales o coordinativas? Chicos, eso lo vimos el primer periodo. Condicionales. Condicionales. ¿Verdad? Porque yo hago que sea una condición, adquiero esa condición de fuerza. ¿Listo? Y fases del programa de la fuerza. Adaptación anatómica, que es lo que hemos hecho. Hipertrofia, que es lo que estamos haciendo. Fuerza máxima no hemos podido hacer porque pues, no hay las condiciones de hacerlo. Potencia y transferencia. En ese orden de ideas, la otra clase les voy a explicar esto. Y necesito que para la otra clase, todos, absolutamente todos, el que no me entre con las 2 megas, gaseosa mega llena de agua, no puede recibir la clase. ¿Listo? 2 megas llenas de agua y 2 botellitas de esta Gupac llenas de agua. Para hacer como si fueran, ¿qué? Pero la tapo porque si no me mancuernas. Esto no pesa prácticamente nada, ni 5 libras, pero al menos hace un poco de resistencia. ¿Por qué les explico de esta forma? Todo este proceso de fases del desarrollo de la fuerza, tengo que plantearlo para la edad de crecimiento de ustedes. Ustedes ya están en la edad de desarrollo. Eso quiere decir que la fuerza, la intensidad, la fuerza y las repeticiones en ustedes es más alta que en estudiantes que no tienen su edad. Ejemplo, yo no le puedo plantear 50 repeticiones, 3 sesiones de 50 repeticiones a un niño de sexto, porque lo voy a reventar y lo voy a dañar. A ustedes sí pueden soportar ese tipo de cargas, ¿verdad? Por eso, el ejercicio para ustedes tiene que ser adaptable de una manera más fuerte y más rápida, porque ustedes están en el proceso de desarrollo. En ese orden de ideas, muchachos, la otra clase, todos dispuestos para hacer actividad física. El que no pueda hacer actividad física, ingresa a la clase y va a hacer un resumen de la clase. Yo después les explico en la guía de conocimiento. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro? Ojo, la guía de conocimientos, verificación. ¿Listo, muchachos? Entonces quedamos pendientes con eso. ¿De acuerdo? Chao, muchachos. Dios los bendiga. No, profe. Chao, profe, gracias. Y si tienen pesas, pues con pesas. No, profe. Lala. Profe, gracias. Ok.